Como les indicaba, entonces, este tipo de enfoque no solamente permite al planificador poder analizar esta unidad desde el punto de vista estratégico, de la eficiencia y la eficacia, sino desde el punto de vista de la sobrevivencia de la propia organización. De ahí la importancia de poder tener en la formación estos contenidos. Hay algunas preguntas que obviamente resultan fundamentales entonces tanto para un estratega en el campo de la guerra y también desde el punto de vista de la planificación. Lo primero que es fundamental en un ejército es saber cuál es el dirigente más exitoso, más sabio y más capaz. Y tanto en la planificación como en guerra, finalmente aquel más exitoso es el que tendrá no solamente más conocimiento, sino la capacidad de poner estos conocimientos a funcionar para lograr que esta estrategia que formule para una batalla pueda llevarse al campo de maniobra. Eh, Esto en el entorno de una organización dentro de la cual se planifica implica que el líder debe conocer la organización, los productos, servicios que genera y además estar en la capacidad de leer los entornos, tanto a lo interno como a lo externo de la organización, para poder desplegar la estrategia y poder construir maniobras de ataque o de defensa, depende de dependiendo de cómo se mueva el entorno en el cual incide la organización. El otro elemento fundamental tiene que ver con este, el tema de los talentos. ¿Cuál es el comandante que posee el mayor talento? Y el comandante dentro de la guerra es fundamental porque es el que administra la operación. Si éste no sabe organizar y sobre todo no es creativo y sabe administrar la incertidumbre en función de las fuerzas, el contexto y las metas, el ejército estará condenado al fracaso. En procesos de planificación, el que comanda las acciones de una organización debe saber no solamente lo que la organización hace, sino cómo construye su cultura. Además, cómo esa cultura incide en el campo de acción de cada una de las personas que está ahí y esto le asegurará tener operaciones exitosas. La tercera pregunta que Sun Tzu plantea tiene que ver con cuál ejército es el que obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno. Y obviamente desde el punto de vista de la guerra, en un determinado país existen ejércitos para ciertas cosas. Es decir, no es igual a la guerra que se libra en mar o se libra en tierra. Esto dependerá de las características geográficas y de la coyuntura específica en la cual se libra la guerra. Esto en los procesos de planificación se logra aterrizar cuando se acepta la idea de que las organizaciones no solamente se rigen por los entornos locales, sino también que la geografía tiene un alto componente de incidencia en sus prácticas y además en las pautas con las que estas organizaciones se enfrentan tanto al entorno más inmediato como el entorno global del propio ámbito de acción de la organización. La cuarta pregunta que se plantea Sun Tzu es la siguiente: ¿en qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? Debemos decir que aunque en guerra existe la posibilidad de la destrucción del otro, esta posibilidad se maneja en el marco de una ética y un código de la guerra. También existe un código de comunicación sumamente arraigado en el concepto de cadena de mando que implica que las instrucciones deben ejecutarse de manera precisa y concreta para poder conquistar el objetivo militar que se tenga. Esto implica que en los procesos de planificación,
Conocer los marcos legales y los procesos normativos son la base para cualquier trabajo de una organización y de un proceso de planificación. La siguiente pregunta que Sun Tzu se plantea tiene que ver con cuáles son las tropas más fuertes. Y entonces, en guerra, esto nos permite ver que existen ejércitos que presentan distintos niveles de poder y en esos niveles de poder diferentes capacidades de ejecución. Es fundamental entonces para el planificador dentro de un entorno organizativo entender que existen diferentes sectores que tienen poderes diferentes que pueden generar balances o desbalances en el poder y que en función de estos balances o desbalances en el poder, este tendrá que gestionar el desarrollo de la estrategia y además los mecanismos para lograr tomar las decisiones que sean útiles para la organización. La otra pregunta que Sun Tzu plantea tiene que ver con ¿qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? En guerra el entrenamiento se hace fundamental. Un ejército que no entrena es un ejército muerto. Y esto remite fundamentalmente a la interacción entre los sujetos, la interacción entre estos sujetos y las figuras que dan instrucciones, al campo específico de batalla y a la tecnología concreta que se utiliza en la operación. Obviamente, en las organizaciones existen estas mismas interacciones y poder entenderlas se vuelve medular para enfrentar los procesos de trabajo de una manera eficiente. La última pregunta que consideraremos de las que Sun Tzu plantea tiene que ver con qué ejército administra las recompensas y los castigos de la manera más justa. Se entiende justicia desde la perspectiva de Sun Tzu en el sentido de darle a cualquiera exactamente lo que le corresponde, ni más ni menos. Y se parte de que en guerra las batallas y sobre todo las victorias deben celebrarse y para eso deben establecerse tanto sistemas de premios como sistemas de castigos de acuerdo a los desempeños. También en esas organizaciones existen estos sistemas y la existencia de estos sistemas le dan legitimidad a la parte normativa. Dicho en sencillo, hacen que las personas quieran hacer lo que la norma dice sabiendo que además de cumplir con lo que se estipula, podrán recibir un beneficio adicional. Y entonces marca de alguna forma importante lo que son las rutas de acceso y dan claridad a esas rutas de acceso para tener ascensos legítimos de acuerdo a las prácticas que se esperan y no a prácticas paralelas. En este sentido, es muy importante entender que en las organizaciones existen rutas paralelas de ascenso éticamente cuestionables. La siguiente pregunta o el punto medular que trata de explicar Sun Tzu es cuándo iniciar una guerra. Y básicamente él nos indica que hay tres momentos fundamentales. Uno es que el arte de la guerra desde el punto de vista de Sun Tzu se basa en el engaño. El engaño será el componente fundamental mediante el cual el estratega administrará la guerra. Y entonces se habla de que iniciar una guerra tiene dos posibilidades o dos escenarios concretos. La posibilidad de que un ejército golpee cuando su enemigo se encuentra en desorden y la de atacar cuando no se está preparado para hacerlo. ¿De qué dependerá? De las condiciones en las cuales se encuentre el objetivo a ganar y además el propio ejército que uno administra. Hay una ley que es sumamente interesante en Sun Tzu, que es la ley de las estimaciones. Básicamente, esta ley de las estimaciones indica que el estratega debe realizar un cálculo y ese realizar un cálculo implica un alto grado de conocimiento de la organización. Entonces, el cálculo se utiliza para conocer cuándo la acción que se va a llevar a cabo presenta un concepto o un planteamiento favorable y cuándo esta acción se presenta en un escenario desfavorable. Se indica además por parte de Sun Tzu que aunque estos cálculos son deseables de acuerdo a las acciones, no necesariamente podrán hacerse siempre, lo cual refuerza entonces
la necesidad de que el estratega conozca a profundidad